buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, 1 de octubre, la última etapa del año que se aproxima a su final. Los conflictos y guerras van a seguir abiertas. Rusia y Ucrania no llegamos a un acuerdo. Naciones Unidas ha sido impotente, la Asamblea General está terminando y no hay solución para este grave conflicto que compete no solo a Rusia y Ucrania, sino a toda Europa y a la comunidad internacional, especialmente por la actitud de Estados Unidos con el presidente Trump, el intento de diálogo con Putin, la imposibilidad de llegar a un acuerdo y ahora también con la decisión del presidente de Estados Unidos de dar un ultimato a Hamás en una problemática complicada en el Medio Oriente, donde seguramente el mundo árabe esté de acuerdo con una autoridad internacional y evitar la violencia, el terrorismo. Sin embargo, difícil que en pocas horas Hamás pueda decidir. Lo importante es que la comunidad internacional quiere 2 estados y van por esa dirección. Mientras tanto, un país que está olvidado en el sistema internacional es Haití. Nadie se ocupa de Haití. Es un país en absoluto su desarrollo, con problemas económicos, políticos, sociales, mientras que la isla, la mitad de que es Santo Domingo, República Dominicana, está con un desarrollo acelerado, con una ecología extraordinaria, con un desarrollo turístico. Haití ha sido olvidado y allí no hay institucionalidad. Por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el organismo de 15 miembros de la Asamblea General que deciden sobre cuestiones de seguridad internacional, aprobó ayer una resolución que transforma la misión multinacional de seguridad que está en Haití con varios países y militares en una fuerza mayor para combatir las pandillas con el objetivo de frenar la violencia empobrecida en ese país y además con la violencia que ha creado pandillas que están financiadas con el narcotráfico y al margen de la ley, un país ingobernable, tristemente el más pobre de América Latina y sin un futuro promisor. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una nueva fuerza antipandillas para Haití. La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que contó con 12 votos a favor y 3 abstenciones, prevé convertir la misión multinacional de seguridad, liderada por Kenia, en una fuerza con mayor capacidad para combatir las pandillas. La adopción de esta resolución ofrece esperanza a Haití. Es una esperanza que rápidamente se ha desvanecido mientras pandillas terroristas expandían su territorio, violaban, saqueaban, asesinaban y aterrorizaban a la población haitiana. La misión multinacional de seguridad fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas que controlan casi la totalidad de Puerto Príncipe, la capital del país, que a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro Ariel Henry. Debido al escaso financiamiento, poco equipamiento y apenas 1 millar de uniformados de los 2.500 que esperaban, la MMAS ha tenido escasos resultados en Haití. Esto marca un punto de inflexión decisivo en la lucha de mi país contra uno de los desafíos más graves de su ya turbulenta historia. La nueva fuerza irá acompañada de la creación de una oficina de apoyo de la ONU, sugerida hace varios meses por el secretario general Antonio Guterres, para proporcionar el apoyo logístico y financiero necesario. Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace años la violencia de las pandillas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros en un contexto de inestabilidad política crónica. El país, que no ha celebrado elecciones desde 2016, ha sido dirigido desde entonces por un Consejo Presidencial de Transición. En esta Asamblea General de Naciones Unidas que está por terminar, donde están jefes de Estado, jefes de gobierno y cancilleres, el punto fundamental ha sido, por una parte, el desarme, los conflictos y las guerras. En segundo lugar, el tema de la ecología y el ambiente. Y por último, el tema de la pobreza y la miseria, es el caso de Haití. Y en otros escenarios internacionales, también la Asamblea General ha considerado largamente el tema de Palestina e Israel, la necesidad desde 1948 de 2 estados y con la resolución anterior de 1947 de Naciones Unidas de un estado árabe que sería Palestina y un estado judío que es Israel, donde pudieran convivir 2 estados, 2 naciones y 2 pueblos con el apoyo internacional. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presentó un plan extraordinario, según la comunidad internacional, dijo que le da a Hamás 3 o 4 días para responder a su plan de paz en Gaza, que estipula que los militantes del movimiento deben desarmarse completamente y ser excluidos de futuros en el gobierno que pueda haber en esa región. Hasta ahora la autoridad palestina, que no es la de Hamás, ha respondido favorablemente. El mundo árabe lo ve con buena intención. Occidente y sobre todo Estados Unidos en esta propuesta de Trump podría ser bien aprobada. Sin embargo, es difícil que Hamás acepte las condiciones para quedar fuera del juego político en esa región y son los problemas que también la Asamblea General
debe considerar, y sobre todo el Consejo de Seguridad, que es el que toma las resoluciones obligatorias para los estados cuando es unanimidad. 3 o 4 días. Ese es el plazo estipulado por el presidente estadounidense Donald Trump para que Hamás responda a su plan de paz para la Franja de Gaza, acordado el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El mandatario advirtió al grupo islamista palestino que si rechaza su propuesta lo pagará en el infierno. Vamos a darles 3 o 4 días. Todos los países árabes están a bordo, los países musulmanes están a bordo, Israel está a bordo. Solo estamos esperando por Hamás si Hamás aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final muy triste. El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme y marginación de Hamás de un futuro gobierno en Gaza y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la franja. Según el mismo esquema que contempla el envío de una fuerza internacional temporal de estabilización, el propio Trump dirigirá una autoridad de transición en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair. En Qatar, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar responsablemente el plan de Trump y anunció conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía. Aún es demasiado pronto para hablar de respuestas, pero somos realmente optimistas y creemos que este plan es muy completo. La delegación lo está estudiando ahora de forma responsable y seguimos en comunicación con ellos a través de la reunión que tendrá lugar esta noche. Trump aseguró estar como mínimo muy cerca de una solución en Oriente Medio y consideró que sería un insulto para Estados Unidos que él no recibiera el Premio Nobel de la Paz. Y dentro del movimiento de las grandes potencias, China y Rusia tienen claro el camino. La Unión Europea está buscando cómo afiliarse, ya sea a los bloques existentes o su propio bloque internacional, y los Estados Unidos con una política clara con Donald Trump. Sin embargo, América Latina no tiene una política común. Le hace falta la coordinación entre los países de nuestro continente y el Caribe. Además, la importancia que tiene el comercio con la Unión Europea puede ser fundamental. Y allí hoy nos refiramos en nuestro análisis en profundidad a la necesidad del comercio entre Europa y América Latina y el Caribe. El avance que ha hecho Mercosur, la Comunidad Andina y otras instancias pueden trabajar en eso, y sobre todo esperamos con mucha intensidad la próxima reunión de la Comunidad Latinoamericana de Estados del Caribe y Venezuela, y también estará presente para buscar esa integración que es esencial. Son espacios económicos, geopolíticos mucho más grandes. Es un ejemplo de la Unión Europea y está buscando, sobre todo con el avance de China en América Latina y en el Caribe y la presencia rusa, pero también la actitud norteamericana de invasión, buscando equilibrio en la Unión Europea para tener un baluarte interesante en América Latina. Además, por la cultura y la historia nos unen a los latinoamericanos con Europa y sería mucho más fácil trabajar, comerciar y llegar a integración entre nuestro continente primero y después con los 27 estados de la Unión Europea. Por eso nuestro análisis, y después conversaremos con invitados en el tema internacional. En el actual sistema internacional es el tiempo de los grandes espacios geopolíticos y económicos, como se está demostrando con las potencias que dominan el escenario internacional, como son China, Rusia, Estados Unidos y ahora la nueva expresión de la integración de la Unión Europea. Falta que América Latina se integre y el Caribe como un todo frente a una situación del escenario internacional marcada por el creciente vaivén de tensiones geopolíticas. Uno de los objetivos actuales es la posible relación más estrecha entre Europa y América Latina. Este deterioro de la confianza en Estados Unidos como aliado estable y las reticencias frente a la extensión de China, además del peligro permanente de Rusia, ha impulsado al encuentro de la Unión Europea, América Latina y el Caribe como socios estratégicos. Por eso se avanza en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, cuya negociación llevó casi 25 años, y el acuerdo de modernización de la Unión Europea con México, que había estado congelado desde el 2019. De ratificarse el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la Unión Europea tendría acuerdos comerciales con países y bloques de América Latina que abarcan el 95% del Producto Interno de la región y con el potencial de transformarse en su mayor socio estratégico y en una alianza interesante entre América Latina y Europa. Es importante la herencia cultural, valores y una perspectiva similar del desarrollo sostenible que tienen Europa y América Latina y el Caribe. Nuestro continente ofrece lo que Europa necesita en este momento, como son las materias primas para la transición verde, como el litio, el cobre y el platino, y fuentes de energía renovables, mientras que Europa
Tiene el capital que necesitamos los de América Latina y el Caribe, la tecnología y el know-how para desarrollar cadenas de valor biorregionales descarbonizadas en el marco de la transición verde, que a la vez serviría de estímulo para el crecimiento de nuestro continente. En población abarcaríamos 1.100 millones de personas, consumidores y productores, y tendríamos una dimensión equiparable al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. La ratificación del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida para un proyecto más ambicioso que servirá a los intereses estratégicos y económicos de la Unión Europea y América Latina. Este acuerdo llega a un buen fin. La Unión Europea tendría acuerdos con 94% del PIB de América Latina comparado con el 44% de Estados Unidos. Es una oportunidad para ambas regiones para profundizar la cooperación y el compromiso, y es ahora el momento de proceder. Con el debilitamiento de la Organización Mundial del Comercio y todo lo que es el multilateralismo, es una de las situaciones nuevas para el comercio mundial y para incorporar a nuestro continente en la tecnología, en la ciencia y en el desarrollo económico y social. Este acuerdo, que va a ser factible entre Europa y Mercosur, es un acuerdo mixto que incluye un componente comercial y otros dos de diálogo político y cooperación. Por lo tanto, abarca competencias exclusivas de la Unión Europea y competencias compartidas entre la Comisión y los Estados miembros. Este segundo tipo de competencia requiere la ratificación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros, pero es posible que así se realice. En cambio, el comercio es competencia exclusiva de la Unión Europea en principio. El acuerdo comercial podría entrar en la fase de aplicación provisional una vez la ratifique el Parlamento Europeo. En este acuerdo, el acceder al mercado regional de América Latina y el Caribe en su integridad es un logro que es importante para Europa porque sería la potencia mundial con mayor presencia y con los vínculos más profundos en la región. Estados Unidos y China ni siquiera han entablado negociaciones con el Mercosur.